¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurre realmente cuando un artista mundialmente famoso pierde el control en vivo? Y si te dijera que uno de los momentos más inesperados de un show reciente de Jungkook no solo estuvo a punto de salirse de control, sino que terminó convirtiéndose en una de las partes más impactantes de toda la gira? En el universo del K-pop, donde todo parece impecable, ensayado hasta el último detalle y calculado al milímetro, existe una presión silenciosa que casi nadie ve. La regla es clara: nada puede salir mal. Y cuando hablamos de Jungkook, integrante de BTS, esa presión es aún mayor, porque él no representa solo a sí mismo, carga con millones de fans alrededor del mundo, una imagen construida durante años y una expectativa casi imposible de sostener todo el tiempo. Ahora imagina la escena con calma. Nueva York vibrando allá afuera, una arena completamente llena, personas de todas partes del mundo reunidas por una sola razón: ver a Jungkook en vivo. No es solo otro concierto, es el tercero en una secuencia intensa, donde el cansancio empieza a aparecer aunque nadie lo note. Y hay un detalle que casi nadie sabía en ese momento. Días antes, él estaba enfermo. Sí, mientras todo parecía perfecto en el escenario, había una batalla silenciosa ocurriendo detrás. En los dos primeros shows, su voz no estaba al 100%. No era algo evidente, nada que arruinara la presentación, pero los fans más atentos notaron pequeñas diferencias. Un poco más de esfuerzo, un control más consciente, esa sensación de que estaba dando todo de sí, quizás incluso más allá de su límite. Y eso plantea una pregunta importante: ¿hasta dónde puede llegar la resistencia de un artista? Entonces llega el tercer show, el momento decisivo, ese en el que el cuerpo ya está cansado, la mente saturada, pero la expectativa sigue siendo exactamente la misma, o incluso mayor. Las luces se encienden, la música comienza, y Jungkook sube al escenario como si fuera el primer concierto de su vida. Energía al máximo, presencia increíble, control total, o al menos eso parecía. Porque en medio de la presentación, sin ningún aviso, algo ocurre. Un sonido seco corta el ambiente, un chasquido, y de repente, la guitarra falla. Una de las cuerdas se rompe. Ahora piensa en la magnitud de eso. No es un ensayo, no es un error que se pueda cortar en edición, es en vivo. En ese mismo instante, con miles de personas mirando, grabando, totalmente enfocadas en él. Y entonces llega la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué harías tú? Porque en ese tipo de situación no hay tiempo para pensar. No hay guión. No hay un plan B perfecto esperando. Solo estás tú y tu reacción. Por un segundo, el tiempo parece ralentizarse. Pero Jungkook no se detiene. No muestra pánico. No interrumpe el show. No rompe la conexión con el público. Continúa. Se adapta, improvisa, convierte lo que pudo haber sido un gran error en algo casi imperceptible para quienes estaban mirando. Y es ahí donde ocurre algo que muchos no notan en el momento: la diferencia entre un artista entrenado y un artista real, porque la técnica se aprende, pero la presencia en el escenario bajo presión extrema, eso no se enseña fácilmente. Más tarde, ya en el hotel, con la adrenalina todavía en el cuerpo, Jungkook hace algo poco común: inicia una transmisión en vivo. Sin producción, sin edición, sin guión, solo él y los fans. Y es ahí donde se revela lo que realmente pasó por su mente. Cuenta que en el momento en que la cuerda se rompió, pensó directamente: ¿qué hago ahora? No hubo preparación, no hubo aviso, y aún así, lo manejó. Pero lo más sorprendente viene después. Se ríe. Sí, se ríe. Transforma un momento de tensión en algo ligero, casi divertido. Y eso revela algo mucho más grande que el error en sí. Muestra madurez, muestra confianza, muestra que no necesita perfección para ofrecer un gran espectáculo. Y como si eso no fuera suficiente, hay otro detalle que hace esta historia aún más interesante. A pesar del cansancio acumulado, el cambio de horario, la presión y hasta un resfriado reciente, Jungkook afirmó algo que sorprendió a muchos. Ese fue el mejor show de los tres. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque no fue el más perfecto técnicamente, fue el más real, el más intenso, el más vivo. Y quizás eso es exactamente lo que crea una conexión tan fuerte con el público, porque las personas no conectan solo con la perfección, conectan con la verdad, con momentos que no se pueden repetir, con situaciones que ocurren una sola vez y nunca vuelven a ser iguales. Y hay otra capa en esta historia que muchos ni siquiera consideran. Actuar estando enfermo, cansado y además enfrentando imprevistos en el escenario no es solo talento, es disciplina, es control emocional. Son años de experiencia puestos a prueba en segundos.
Y Jungkook pasó esa prueba en vivo, sin filtros, sin segunda oportunidad. Y lo hizo con una naturalidad que parece fácil, pero no lo es. Al final, la pregunta sigue siendo la misma del inicio. ¿Qué pasa cuando un artista pierde el control en vivo? En el caso de Jungkook, no lo perdió. Se adaptó, transformó, elevó el momento y demostró una vez más por qué es considerado uno de los artistas más completos de su generación. Porque al final no se trata de no cometer errores. Se trata de lo que haces cuando algo se sale de control. Y esa noche, en ese escenario, frente a miles de personas, Jungkook no solo continuó el show, transformó un imprevisto en un momento inolvidable. Y por eso, incluso en un mundo lleno de talento, hay nombres que siguen destacando. Y cuando la transmisión en vivo estaba llegando a su final, con la energía bajando poco a poco, y su voz más tranquila después de todo lo ocurrido, quedó claro que esa noche había dejado algo distinto en el ambiente. No era solo otro concierto terminado, ni una presentación más bien ejecutada. Era como si algo hubiera cambiado, no de forma dramática, sino de una manera sutil, casi silenciosa, porque momentos así revelan capas que normalmente permanecen ocultas. En el escenario, el público ve a un artista seguro, preparado, firme, pero detrás de eso hay alguien tomando decisiones en segundos, enfrentando fallos inesperados y, al mismo tiempo, sosteniendo la responsabilidad de no romper la experiencia de miles de personas. Y esa noche, Jungkook mostró exactamente eso. No solo habilidad, sino conciencia de lo que significa estar ahí. Ya no se trataba de demostrar algo. No era sobre impresionar. Era sobre sostener. Sostener la música, el momento, al público y a sí mismo. Y tal vez ese sea uno de los puntos más importantes que casi nadie menciona. Hay una gran diferencia entre alcanzar un nivel alto y poder mantenerse en él cuando algo se sale de control. Porque en ese instante, la técnica deja de ser el centro y el instinto toma el control. Y su instinto no falló. Al contrario, reveló una confianza que no nace del ensayo inmediato, sino de la experiencia acumulada. De alguien que ha pasado por distintos escenarios, distintas presiones, y que, aún así, sigue evolucionando. Eso se vuelve aún más evidente en la forma en que manejó todo después. No intentó ocultar el error, ni minimizarlo. Tampoco lo dramatizó. Lo que hubo fue una mirada directa, honesta, casi demasiado honesta para el nivel de exposición que tiene, como si entendiera que no necesita convertir todo en perfección para que tenga valor. Y tal vez por eso conecta tanto. Porque en una industria que muchas veces exige control absoluto, ver a alguien manejar lo inesperado con naturalidad genera algo distinto, más cercano, más humano, más real. Y eso permanece. Mucho después del último acorde, mucho después de que las luces se apagan, mucho después de que la transmisión termina, queda en la memoria de quienes lo vieron, en los detalles que se descubren con el tiempo, en esa sensación de que algo especial ocurrió, incluso sin haber sido planeado. Y lo más interesante es que ese tipo de momentos no se pueden recrear, no se ensayan, no se repiten, simplemente suceden, y luego se convierten en referencia, no por ser perfectos, sino precisamente por no serlo. Porque al final, lo que realmente marca no son los segundos en los que todo salió exactamente como se esperaba, sino aquellos en los que alguien logró sostenerlo todo incluso cuando algo estuvo a punto de romperse. Y Jungkook lo hizo sin convertirlo en espectáculo. Lo hizo porque era necesario, porque era el momento, porque el escenario no espera. Y quizá por eso, cuando todo terminó, no quedó una sensación de error, quedó una sensación de control, de alguien que entiende el lugar que ocupa, que reconoce el peso que lleva, pero que no se pierde dentro de eso. Y mientras muchos siguen analizando técnica o detalles específicos de ese show, lo que realmente permanece es otra cosa. Es la forma, la actitud, la manera en que atravesó un imprevisto sin dejar que definiera el resultado. Y eso dice mucho más que cualquier actuación perfecta, porque al final no se trata de evitar errores, se trata de lo que construyes cuando aparecen. Y esa noche, sin guión, sin aviso y sin margen de error, construyó algo que va mucho más allá de una simple presentación. Construyó un momento que sigue sintiéndose, incluso después de que todo terminó.